Él es médico cirujano con especialización en administración de hospitales. Es director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Hemos conversado con él muchísimas veces de manera telefónica, ahora ya lo estoy conociendo en persona, el doctor Lorenzo. Y es que, bueno, con este tema del COVID tuvimos mucha conversación y la verdad que ahora de lo que queremos hablar es justamente de esas enfermedades que están en nuestro país y que están allí, pero no, pareciera que no se hacen campañas ni se le presta atención como debería ser, doctor Lorenzo. Así que bienvenido y bueno, comencemos con esta conversación. Bueno, mi querida amiga, primero un saludo a Muchas ti y a gracias. todo el equipo de producción de la emisora Ujú, y a todos los que nos están conectados en este momento. ujú. Lo triste es que estamos en la Venezuela de los años 40 o antes. O sea, retrocedimos, doctor. Mucho porque estamos teniendo enfermedades que están circulando sin ningún tipo de control. Y lamentablemente me imagino que Gabaldón y todos esos grandes hombres de la medicina y la salud pública venezolana deben estar dando vueltas, Ujú, para no poner otro símil. ujú. Y es eso, porque lamentablemente muchas de estas enfermedades en el siglo pasado, y hay que hablar en esos términos, las controlamos solamente con prevención. Había brotes o aparecían con cierta frecuencia, pero había una campaña institucional, no Mm. solamente del ministerio correspondiente, sino de educación. Yo estoy seguro que muchos de los que me están escuchando ahorita, en algún momento en su primaria, en su bachillerato, hicieron carteleras sobre las diferentes enfermedades El infectocontagiosas. Aedes aegyptus, porque en Correcto, primaria uno ya sabía que ese bicho existía, porque ¿verdad? había un plan nacional, una política de salud preventiva. Claro. En los últimos años podemos decir que eso no existe. Y no existe porque quien es el encargado de dictar las pautas para hacer prevención no lo hace. Y no vemos las campañas de otrora que eran para eso. Por ejemplo, cuando comenzamos con el dengue, en el siglo pasado, había una campaña que a veces nos extralimitamos la gente de salud pública, porque era acabar con los sitios y los criaderos de los mosquitos. Ujú. Y era la campaña en los cementerios donde la gente dejaba sus flores con agua, los cauchos llenos de agua, en los terrenos baldíos. Pero había una campaña de concientización a la gente y el impacto de la enfermedad podía ocurrir porque, eliminar a todos los mosquitos era casi imposible, pero y más en una estación de lluvias. Mm. Sabemos cómo estas enfermedades van apareciendo cuando vienen las lluvias, la hembra del mosquito se reproduce, miles de huevos y salen una cantidad de larvas y se convierten en los grandes transmisores. Lamentablemente no vemos nada de esto, no hay campaña y lo más triste es que con todo lo que aprendimos en el COVID, que fue la primera parte de la prevención, el lavado de la mano, el distanciamiento social, la protección para evitar usando el tapaboca, eso fue parte de una enseñanza, pero de ahí no se continuó y no hablemos de las vacunas, porque todavía la enfermedad COVID hemos tenido hace unas semanas atrás un, Hay una especie de repunte ahorita hubo un porque lo están repunte diciendo fuerte. todos los doctores, la doctora Palenzuela, el doctor Orsoni, todos han eh, declarado que hay un repunte y que hay que cuidarse. y el cuidado es que las segundas, o vamos a decir, en una campaña de vacunación de una enfermedad que no consiguió la vacuna que dé protección 100% y para toda la vida, para el COVID, esa vacuna no ha aparecido, ni el medicamento milagroso que te lo tomes en la No, noche y al día siguiente no tengas y una nada. cosa, doctor Lorenzo, las vacunas que están en el país no están actualizadas. Lo decía el propio Manuel Enrique Figuera hace 2 o 3 días. Entonces también, bueno, los que no se han vacunado, por lo menos que se pongan las que, bueno, las que están circulando acá, pero no están actualizados con las nuevas variantes, subvariantes, ni Y, siquiera Omicron. y yo te voy a llevar un punto, que ustedes que son los grandes observadores de la realidad del país, yo tengo tiempo que no veo ninguna de las cadenas de farmacias que estaban vacunando, esos están de vacunación, ya no están. Y mucho menos en las instituciones que deberían tener puestos de vacunación perennes para llevar el programa de vacunación normal, tampoco lo estamos viendo. Y no hemos vuelto a escuchar la palabra vacuna por parte del órgano Bueno, así rector. como no escuchamos lo que usted comentaba al principio del dengue, en principio además el dengue se confunde con chikungunya, se confunde con COVID, se confunde con, bueno, cuando hubo este brote de fiebre tifoidea por algún alimento que circuló y que un evento,
pues a ver, la gente también pensaba que lo que tenía era dengue o era chikungunya o pero resulta que lo que tenía era eso porque se confunde, entonces tampoco se sabe. Eh, Esas son cosas que hay que aclarar, empezando por el dengue, usted lo ha dicho, la Aedes aegypti, tú no puedes acabar con todo, pero lo que sí puedes es prevenir, ¿no? y esa es la idea, porque si podemos darnos cuenta, los grandes hombres, como comenzamos al principio, acabaron con la malaria, acabando con el transmisor. Aquellos científicos, bueno, Y exactamente. eran hombres, eran médicos y eran hombres normales, no eran superdotados, sino que tenían una claridad de su función pública y amaban este país. Mm. Entonces, el gran problema, si todas las enfermedades que tú nombraste tienen algo en común, tienen un vector o un modo de transmisión que se puede combatir, y también tienes algo que es importante, que no lo conocíamos del COVID, la característica y la clínica y cómo tratarla. Claro está, Que es muy importante, porque claro. si es dengue no puedes tomar este medicamento, porque si es hemorrágico ni hablar, o sea, todas esas cosas, ¿no? Eso lo sabemos, y lo sabemos porque aprendimos, porque también hay que tener claro que como que con el COVID, que fue una pandemia, una enfermedad que agarró al mundo descuidado, pero en la medida que empezamos a conocerla, a estudiarla y se sigue estudiando, sabemos cómo responderla y tratarla. Y Mm. evitar lo más importante, la pérdida de vidas. Porque creo que la función nuestra es evitar la enfermedad, pero cuando ella esté, evitar la muerte de nuestros Ahora, pacientes. una cosa, doctor, hablamos de dengue y hablamos de las que se parecen, incluso de COVID. ¿Qué otras epidemias están rondando el país y que no, bueno, y que desconocemos de la cual no se habla mucho? Muy duras, porque volvemos a lo que te dije al principio, estamos en la época de los 40, porque tenemos tuberculosis, nuestras cárceles están plagadas de tuberculosis que se confunde con desnutrición, porque son las dos enfermedades de la pobreza, y eso hay que tenerlo muy claro. Tenemos también hepatitis del tipo A, principalmente, que es la que se transmite con alimentos. Tenemos también paludismo, no lo tenemos ahorita, pero lo estamos esperando, un repunte tremendo. El año pasado tuvimos un brote de fiebre amarilla que agarró descuidado a mucha gente, pero por suerte se logró bloquear. Y lo interesante de esa fiebre amarilla es que la alerta salió de la comunidad, de la propia gente, fue la que empezó a denunciar, y se armaron y todos los sistemas se prendieron, y ahí el ministerio actuó oportunamente, porque hizo su bloqueo de vacunación en las zonas aledañas a la parte de la fiebre amarilla. La fiebre tifoidea, y estamos teniendo en algunas zonas del país otra vez brotes de diarrea, que como no hay seguimiento y la vigilancia epidemiológica, sabemos que los hombres y mujeres epidemiólogos hacen su trabajo, pero sin apoyo, y la información que recogen No, no no hay sale a la información, calle. no hay información, Entonces no exactamente. tenemos claro si son unas diarreas por consumo de alimentos, si es por consumo de aguas contaminadas, si es por falta de aseo personal. O sea, son tantas las variantes de una diarrea que no podemos decir si en verdad corresponde a un problema de prevención o a otra causa. Mm. Ahora, ¿cómo están trabajando ustedes en la organización, que sé que hacen un trabajo extraordinario en la ONG Médicos Unidos de Venezuela? ¿Cómo están haciendo, doctor? En Porque este es un momento, trabajo titánico, ¿no? sí, Mm. pero lo que quiero resaltar es que somos profesionales, somos médicos, y muchos trabajan en el sector privado, y tenemos ya por formación esa hormiguita que Bueno, nos el dice, mandamiento hipocrático. que nos hace estar pendiente cuando aparece una enfermedad. Cumplimos con los canales regulares de hacer la denuncia, Ujú. pero lo que sí duele es que la denuncia no va más allá y no informa a la población, porque una población informada, suponte que tengamos un brote de diarreas en una zona y se hace la alerta y se actúa, y la gente se le dice, mira, en la zona suya tiene diarrea, cuídense un poco más, hiervan el agua, lávense la mano con alimentos, y podemos parar el impacto que pudiese hacer. Al no haber información, no hay manera de parar las cosas. Y la organización, como médicos que somos, estamos pendientes de nuestros pacientes. Eso sí, con una pequeña variante, tratamos de alzar nuestra voz públicamente de las situaciones. Y, ojo, Claro. siempre enseñando y sin crear alarma, porque también hay que entender que la psiquis de la persona, del ciudadano que nos está escuchando, ya tiene demasiados problemas para sobrevivir. Y si yo le agrego temores y alertas y alarmas que no ayudan, sino que pueden empeorar su psiquis, entonces no estamos cumpliendo con nuestro deber y nuestra formación, porque entendemos que el hombre es una unidad biopsicológica y social. Así es, doctor.
Conversamos con el doctor Jaime Lorenzo, es médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de esta ONG Médicos Unidos de Venezuela. Doctor, hay una cosa, estas enfermedades que usted ha dicho se parecen en la sintomatología. Y eso es una cosa que muchas personas no tienen para hacerse el examen, para saber si es un dengue o una fiebre tifoidea, por ejemplo, porque se parece mucho, todos los síntomas. Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Cuándo debemos hacer un examen para saber qué es lo que tenemos y poder entonces curarnos? El gran problema que tenemos es puede ocurrir una superposición de enfermedades, Ajá, porque son virus diferentes. claro, claro. Inclusive sus modos de transmisión son diferentes, porque a mí me puede picar saliendo del emisor un mosquito con portador o transmisor de dengue, chikungunya o zika, Ujú, y estar hablando con una persona que vaya ahorita, me lo consigue en el camino, y ella me transmita el virus del COVID. ujú. Y entonces tengo superposición de unas enfermedades respiratorias, que ese es otro punto, tiene un alto componente respiratorio. ¿Cuáles son las diferencias? Exacto. En nuestro argor y en nuestro conocimiento inclusive de nuestra propia gente. Recuérdate que al dengue le llamaban la quebrantahuesos también, Ah, porque tenía una repercusión sistémica mayor que una gripe normal. claro que los huesitos dolían en todo el Dolían. cuerpo y por eso le decían así, claro, claro. Y también, pero hay una repercusión articular, pero con el COVID, en algunas de las variantes teníamos lo mismo. Mm, Entonces, ¿cuáles son nuestros planteamientos para la gente? Lo primero, al tener síntomas de gripe, guardar el reposo necesario, ujú. protegerse para no contagiar al resto de la familia, porque no sabes si tu enfermedad se contagia por la picada del mosquito, que sean las que hablamos, COVID, dengue y chikungunya, o tú estás pasando una clínica de COVID. Entonces, protégete primero. Claro, pero es que hay que diferenciar eso allí, No, doctor. no, es técnicamente, desde el punto de Ajá. vista, incluso a los colegas O sea, COVID se te lo transmite una persona, pero chikungunya, dengue y zika es el mosquito. el mosquito, pero el problema es que cuando tú lo tienes y tienes los síntomas, No sabes. y diferenciarlo es muy difícil y aquí hay que hablar claro hacia la gente. Entonces, lo que tenemos que hacer es protegerlo desde el punto de vista de la gran interrogación. ¿Qué puedo tener? Como es algo respiratorio, está el COVID dando vueltas, Ujú, protégete tú colocando tu tapaboca y protege a tu familia. Y si es chikungunya, todo esto y las otras enfermedades vamos a ver su desarrollo en días. ¿Qué quiere decir con esto? En la primera etapa, la primera sugerencia a la persona que tenga cualquier síntoma respiratorio es reposo, colocarse antipiréticos, pero ojo, cero aspirina. Volvemos a la letanía del siglo pasado. No usar aspirina en ningún tipo de fiebre porque no sabemos contra quién nos estamos enfrentando. claro, si es un Y puede dengue ser o un no. dengue con las variantes de dengue hemorrágico que ha disminuido, pero puede aparecer. Entonces son cosas de prevención y primordialmente es hidratación, reposo y tomar algún antipirético que lo ayude. Si la sintomatología pasa de 48 horas, acuda a un servicio de atención, ya sea público o privado, para que un colega trate de discernir con la clínica que tenga ese paciente ante cuál de las situaciones está. Y te digo una cosa, Ujú. no es fácil, No, por porque eso. en otra época contamos en la parte pública con un arsenal de posibilidades de diagnóstico. Y en el privado se cuenta con el arsenal, lo que pasa es que eso tiene un costo que sale del bolsillo del paciente. Y en el público también, porque si va a un hospital, un ambulatorio y está el servicio de laboratorio, pero no está funcionando, va a tener que ir Claro, al privado. y esa era la otra cosa que quería conversar contigo, usted, doctor Jaime, porque justamente ahí usted maneja la administración, o sea, tiene una especialización en la administración de hospitales. ¿Cuál es el estado actual de nuestros hospitales? Mira, en mi formación en el área de salud pública, yo pasé por la reambulatoria, todo ese camino y luego fui a la parte hospitalaria. Amo mi hospital porque todavía sigo activo en un hospital que lamentablemente no puede funcionar porque soy cirujano y no tenemos quirófano, no tenemos terapia, la emergencia la acaban de abrir. Pero como hombre de hospital me duele ver lo que veo, Mm, que el paciente, nuestro ciudadano común y corriente, cuando va a cualquier establecimiento público, lamentablemente tiene que sacar el dinero de su bolsillo porque no funciona el laboratorio o el servicio de rayos X funciona inadecuadamente y tienen que, para hacer el diagnóstico, tú ves como los familiares o el propio paciente empiezan a hacer miles de cosas para poder hacerse los estudios, ya sea de laboratorio o de imágenes, para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Y lo duro es que como en nuestras emergencias siempre va a estar ese joven médico que no tiene la experiencia y ante el miedo empieza
solicita una serie de exámenes tratando de cubrir lo más amplio, ese costo lo paga el paciente. Sí, Porque el examen a veces, para llegar a solicitar los exámenes precisos, necesitas unos años de experiencia. claro, y hacer un diagnóstico. Y el diagnóstico para poder inferir cómo vamos a tratarlo y cuáles son las consecuencias de la enfermedad que tiene. Porque puede haber enfermedades que no nos damos cuenta, como una diabetes, que el paciente no sabía que era diabético, tiene ya 10, 15 años con problemas en el manejo de la diabetes, y lo que pudo haber sido diagnosticado a tiempo en algún control de prevención, lo estamos diagnosticando porque el paciente aparece por primera vez con algún síntoma que nos dice, este es un diabético. Ahora, la prevención es básica en todo y me encantaría ese mensaje, doctor, a las personas que nos están escuchando, a la audiencia, justamente, que bueno, en la medida de lo posible, para no tener que, bueno, que llegar a un hospital donde, bueno, a menos que sea una emergencia, no te puedan atender, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos? Lo primero es entender que salud no es solamente que no haya enfermedad. Ujú. Salud significa el bienestar de la persona. Y el bienestar la tenemos que entender no con que yo te voy a hacer un diagnóstico de una enfermedad, sino que evitemos la enfermedad. ¿Cómo se evitan las enfermedades? Muy sencillo. Con las normas de prevención que nos enseñaron en nuestra familia, porque a todos nosotros, nuestros padres y madres nos dijeron, antes de comer, lávate las manos. Ujú. En la mañana, cepíllate los dientes o después de cada comida, y evita toser o estornudar y no te tapes. Esas normas básicas tenemos que redituarlas con mucha más fuerza. Y la otra cuestión, tratar de llevar una vida sana, caminar, tomar mucho líquido y evitar lo que nos hace daño. Por cierto, el cigarrillo, vemos que mucha gente lo ha disminuido, pero también hay algunos que lo usan como sistema de bajar el estrés, pero el Pero no cigarrillo puede hace ser, daño. eso El tampoco es cigarrillo una hace daño. justificación, claro. Ujú. Los excesos de todo tipo, y estamos y también en una situación de los tipos de alimentación que, aunque vemos que supuestamente nuestra gente está alimentada, empecemos a revisar por qué hay tanta desnutrición en nuestros niños, por qué hay desnutrición en nuestros ancianos, por qué los niveles y ya lo están reportando diferentes grupos, que las próximas generaciones ya no van a ser tan altos como lo que veníamos teniendo por un problema de nutrición. Es decir, pues la prevención pasa por nosotros mismos y entender que en la medida que evitemos, no nos enfermamos. Y un ejemplo muy sencillo, ustedes las mujeres, Nos enfermamos bueno, quizás por una un situación poquito menos, inesperada, algo así, pero ¿no? Ajá. el ejemplo más sencillo en educación han sido las mujeres siempre. La mujer por lo menos una vez al año acude a su médico. Sí, uno al marido, al esposo tiene que estar encima. Mire, te hiciste el antígeno, mira, te fuiste para la cosa. O sea, Y ese, pero uno lo tiene como en el calendario. porque, Está lo, escrito en el calendario de las porque fue mujeres, doctor. inculcado desde el año 45 en la prevención de mortalidad por cáncer de cuello uterino y por enfermedades transmisibles. Los grandes hombres generaron una lucha y ese germen está metido en el chip de todas las mujeres en Venezuela y en el mundo. Ir a su control ginecológico, y las que ya están en la menopausia saben que tienen que ver cómo carrizo se quitan los calorones acudiendo a su ginecólogo y hacer seguimiento de enfermedades. Bueno, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Bueno, el tema de las epidemias está allí, hay que cuidarse, ¿verdad? En efecto. Ciertamente. El doctor Jaime Lorenzo es médico cirujano con especialización en administración de hospitales, director ejecutivo de la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Nosotros a esta hora, 7:27, colocamos un poco de música.